Muy buenas noches, señoras, caballeros, de nuevo, lo prometido es deuda, y aquí está Santiago Abascal en el Gato al Agua, que contra lo que dice Pablo Casado, Santiago salió y vino aquí al Gato al Agua. Bueno, salió este fin de semana en la proclamación de candidatos de Vox, ¿no? Bueno, en realidad salgo todos los días, estoy por provincias, en Cuenca, en Huesca, en Santander, en La Rioja. Mañana estoy en Córdoba, al día siguiente ya no sé ni dónde estoy, la verdad. Pero estoy todos los días saliendo y todos los días hablando con gente. Otra cosa es que no hacemos lo que quieren nuestros oponentes. A mí me sorprende que Pablo Casado esté tan preocupado con que salgamos y demos entrevistas, cuando antes lo que hacían era llamar a los medios de comunicación para que no nos las concedieran. Entendido. Vale. Veíamos los candidatos este fin de semana, los candidatos al Congreso. Faltan, sin embargo, muchos nombres por los que la gente se pregunta, esto ya sé que es una pregunta, en fin, una puñalada por la espalda, pero aquí está uno para eso, que la gente se pregunta cuando lo dirán, por ejemplo, candidatos para Madrid. Pues lo diremos cuando toque. Eso es una respuesta puyoliana. Vamos a ver la encuesta que se ha publicado hoy sobre la intención de voto en Madrid, la encuesta de Telemadrid, que da a Vox como tercer partido dentro de la comunidad, lo cual es realmente es un éxito muy importante, por encima de Podemos, por encima de Más Madrid, por encima de Ciudadanos, solo por debajo del PSOE y del PP, según esta encuesta. Vamos a ver, ¿cómo lo hace uno para tener una intención de voto del 17,2% y tercer partido sin siquiera haber nombrado un candidato? Pues yo creo que precisamente por eso, porque en estos momentos la imagen de Vox, la imagen del proyecto, que es mucho más que esas siglas verdes, que es una ilusión y una esperanza en torno a una España unida, una España en libertad, está concitando apoyos, ilusiones y esperanzas como no lo había hecho ningún partido hace mucho tiempo. No es el voto de los cabreados, que efectivamente estamos molestos con muchas cosas. Es el voto de mucha gente que ha recuperado la esperanza en España, y por eso no les importan tanto los candidatos. Yo creo que no es algo tan importante. Confían en que los candidatos sean personas que compartan esos valores, y vamos a procurar que sea así, por supuesto. Pero esas ilusiones y esperanzas son sobre cuestiones bastante generales, porque algo que se reprocha a Vox constantemente es falta de concreción en muchas propuestas. Bueno, ese es un reproche que hacen nuestros adversarios, que están todo el día como pollo sin cabeza, hablando por todos lados, y yo creo que bastante poco centrados. Yo creo que a los políticos y a quienes lideramos grandes proyectos nos corresponde establecer convicciones, señalar direcciones, y no tanto entrar en pequeñas disquisiciones técnicas, que ya abordaremos también, y que abordaremos con las personas más capacitadas para ello. Pero habrá una dirección, y ese abordaje técnico estará sostenido en unos principios. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad en estas elecciones, porque Vox no ha venido para discutir sobre, ahora que veo aquí el alumbrado de Madrid, ¿no?, sobre el alumbrado de Madrid, o sobre cosas realmente no tan importantes. Ha venido a lanzar un grito en favor de la supervivencia de la nación, que es lo que hoy está en riesgo. Y no solo desde un punto de vista de la unidad territorial, sino desde el punto de vista de la igualdad de los españoles ante la ley, de la libertad frente al poder político en todos los órdenes, ¿no? Porque ya nos dicen cómo tenemos que educar a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer con nuestro dinero, cuántos son los impuestos que tenemos que pagar, que además siempre son muy elevados. Y hemos venido a defender cosas muy importantes. Todos estos que nos piden enredarnos en los debates técnicos, lo que quieren es marearnos, despistarnos, para que nos olvidemos de lo verdaderamente importante, que por ejemplo es lo que está pasando en Cataluña. Julio Eriza está con nosotros. Julio, buenas noches de nuevo. Otra vez, buenas noches. Para someter a Santiago Abascal a un férreo interrogatorio, imagino. Bueno, lo voy a someter a un 5º grado, claro. Sobre todo porque nosotros aquí le vemos a usted era contertulio nuestro todos estos años. Ha estado en esta mesa, ya se la conoce. Y antes tuvimos a uno que se llamaba Rivera, Albert. También estuvo muchos años aquí sentado como contertulio. Salió de esta mesa y cambió considerablemente sus posiciones políticas. Las cosas que había defendido aquí, en esta mesa, en torno a la libertad, sobre todo, las cambió. ¿Ustedes van a cambiar cuando dejen de estar sentados en esta mesa? Yo vengo precisamente de otra mesa esta misma mañana, en una gran televisión desde el punto de vista de su tamaño y de su audiencia, y he dicho las mismas cosas que vengo diciendo hace muchos años y las que digo aquí. Nosotros no vamos a cambiar. A mí mucha gente me dice, lo he contado más veces, en los actos públicos se nos acercan con gran emoción y dicen, no nos defraudéis, no nos traicionéis. Incluso, ¿cómo estamos seguros de que no vais a engañarnos también?
Y yo respondo siempre lo mismo, les digo que para engañarles a ellos me tengo que engañar primero a mí mismo, me tengo que traicionar a mí mismo, y eso no me ha ocurrido nunca en la vida y no va a pasar. Hablaba antes Santiago Abascal de Vox como un partido que defiende cuestiones fundamentales, principios básicos como de libertad, de igualdad. Decía de la igualdad de los españoles ante la ley. Es evidente que en diferentes puntos de España eso no funciona así, en cuestiones como la lengua. Ahora bien, algo que se dice también de Vox es que en materia más puramente social, socioeconómica, es un terreno que ha dejado sin explorar. Es decir, otros movimientos de carácter, digamos, derecha alternativa, para entenderlos, en Europa, han apostado abiertamente por políticas sociales muy agresivas, muy izquierdas, dicen algunos. En el caso de Vox eso no está siendo así. Bueno, en realidad de Vox se dice una cosa y la contraria, ¿no? De Vox se dice que es un partido nazi algunos y otros nos llaman sionistas. Unos nos llaman ultraliberales y otros dicen que somos estatalistas. Yo creo que Vox ha hecho muy bien en huir de las etiquetas convencionales, ¿no? Porque empequeñecen el mensaje que estamos lanzando. Y yo creo que no hay un mensaje más social que el de la libertad. Realmente es lo que quieren los españoles, el de la responsabilidad, el de las obligaciones y los derechos. Y yo creo que hemos lanzado la mayor oferta de rebaja social, de rebaja fiscal de la historia en España, y que va a afectar al 97% de las rentas, y muy especialmente a las rentas más bajas y a las clases medias. Yo creo que no hay una política social mejor. Y hemos dicho claramente que queremos recortar el gasto político, acabar con las subvenciones a los partidos, precisamente para que esas cosas esenciales, sociales, como la ayuda a los dependientes, como la mejora de las pensiones, el cambio del modelo de las pensiones a un sistema mixto, yo creo que esas son grandes apuestas sociales. No nos preocupa mucho las etiquetas que nos cuelgan o incluso las que nos quitan. Hablando de etiquetas, hoy una de las más divertidas es la que ha puesto Susana Díaz, la jefa, creo que todavía jefa del socialismo andaluz, hablando en términos de cuentos bueno, escuchen usted que va a ser lo más fácil. Tenemos esa frase de Susana Díaz, vamos a verla. Venga. Sí, el lobo le pide el voto a los corderos. Dicen que no soy el lobo, que no soy el lobo. Aquí, afortunadamente, la gente es lista. La gente sabe perfectamente lo que supone la extrema derecha y lo que está suponiendo ya en Andalucía. Es decir, cuestionar nuestros servicios públicos, cuestionar nuestra memoria histórica, cuestionar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos y sus hijas, llevar a los tribunales a los profesionales, a los maestros y maestras del Puebla de Guzmán por enseñar la educación en igualdad, a respetarse los niños y las niñas, cuestionar a quien salva vidas en el Mediterráneo, hacer listas negras para intimidar, para amedrentar. Eso es lo que supone la extrema derecha. Es interesante porque bueno, no tenemos tiempo para responder a todas las acusaciones, pero quizás sí que se puede hacer un poco una defensa general, ¿no? Bueno, yo sobre todo veo que tiene muy mala cara y que además ella misma intuye que la va a tener peor el día 28 de abril, porque todo eso que dice que están viendo los andaluces es lo que los andaluces van a votar aún con más fuerza en las próximas elecciones generales. A mí no me cabe ninguna duda, lo que a día de hoy hay en Andalucía es un gran movimiento de agradecimiento hacia Vox por haber facilitado en diciembre lo que nadie esperaba, porque fuimos a unas elecciones en las que Vox ni estaba ni se le esperaba, y una vez que se supo que Vox concurría, no había una sola encuesta de esas que ahora dicen que aciertan que predijera que iba a haber un cambio y que el socialismo podía irse de la Junta. Yo lo que veo en Andalucía es una gran ilusión. Mañana mismo estoy seguro que lo voy a comprobar en Córdoba y además, digo más, en Andalucía salimos a ganar las elecciones. Dentro de estas reacciones tan ¿cómo decir?, radicalizadas respecto a Vox, hay una que ha llamado hoy particularmente la atención y que seguramente no se puede tomar a broma porque supone ir demasiado lejos. ¿Qué es lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, vinculando la aparición de Vox con el exterminio de gitanos y judíos en los campos de concentración alemanes? Vamos a escuchar a la señora vicepresidenta. La extrema derecha galopa con mucha fuerza en Europa y en España ya la tenemos. Ha empezado por mi tierra, que es de las tierras más raciales, construida con las manos de la inmigración y de culturas. No podemos dejarnos llevar por los discursos de odio, los mismos que los discursos del pasado. ¿Os creéis que los alemanes se levantaron de un día para otro pensando que había que exterminar a los gitanos, a los judíos, a los homosexuales? No, eso fue cimentado poco a poco con esas prácticas de exclusión. ¿Es un poco exagerado?
Yo creo que sobre todo denota una falta absoluta de escrúpulos y que precisamente toda esa sarta de tonterías y de acusaciones infundadas lo que está haciendo es incitar al odio contra los miembros de Vox, contra millones de españoles que sienten de una manera distinta a cómo nos quieren imponer los progres a través de esta dictadura de la corrección que lleva mucho tiempo oprimiéndonos, ¿no? Por suerte yo creo que esto ha dejado de tener efecto. Yo recorro España todos los días prácticamente, como os decía, y me emociono al encontrar los auditorios y las salas llenas, a pesar de la demonización del resto de los partidos políticos y de la demonización de la mayor parte de los medios de comunicación de España. ¿Cómo es posible que la gente, a pesar de lo que dicen de nosotros y se oye por todas partes, venga a escucharnos con esa ilusión y que cada vez exista una mayor intención de voto hacia Vox? Pues yo creo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación y de líderes políticos como Carmen Calvo, que no está a la altura absolutamente de nada. Sí, lo que pasa es que es enormemente peligroso lo que están haciendo con Vox y lo que están haciendo con los millones de personas que creen y defienden las mismas cosas que Vox. Es extraordinariamente peligroso lo que ha hecho Ada Colau en Barcelona, lo que ha hecho, y Carmen Calvo entra ya, raya muy de cerca los tipos penales, y desde luego el nivel de mentira en el que se mueve en algunos, por lo menos algunos partidos políticos en este país, es completamente inmoral y absolutamente intolerable. Es decir, yo creo que ha llegado el momento ya de que, desde el punto de vista de la justicia, se tomen las medidas para que no se ponga en riesgo la vida y la libertad de la gente solamente porque ellos quieren defender un puesto político, una posición política. Es decir, ellos están trabajando exclusivamente en términos de poder y no soportan que se abran debates políticos, que Vox, como lo está explicando Santiago Abascal, traiga sobre la mesa temas que ellos daban por amortizados y por cerrados. Eso para ellos es inaceptable, no pueden tolerarlo. No sé por qué... ¿Qué cree Vox que se puede hacer desde el punto de vista de la defensa de tantas personas que se pueden ver amenazadas y atacadas en sus libertades personales y en sus derechos por este tipo de acusaciones? Pues realmente creo que se puede hacer poco, pero se puede hacer algo urgentemente, y es ganar las elecciones el 28 de abril y darles una lección, rebajar esa soberbia que les caracteriza. Y nosotros políticamente lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Actuamos acudiendo a los tribunales cuando es necesario. Lo hemos hecho contra Susana Díaz porque dijo que justificábamos la violencia contra la mujer y amparábamos a maltratadores. Es decir, de nosotros se han dicho cosas terribles, pero un buen ejemplo de cómo nos lo tomamos es que yo he conocido estas declaraciones con vosotros aquí. Es decir, no ha habido un equipo de prensa de Vox que me dijera, fíjate lo que ha dicho Susana Díaz, lo que ha dicho Carmen Calvo. No lo digo como una crítica, yo creo que es sano mentalmente para nosotros. No estar pendientes de lo que todos los días desde los otros partidos políticos, desde los medios de comunicación, de las tertulias, lanzan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos venido a dar un mensaje de esperanza. Hemos venido a dar un mensaje de futuro para España. Y por lo tanto, si estamos todo el día pendientes de las cosas que dicen que nosotros, yo creo que caeríamos en esta batalla infecta en la que no se debate sobre nada verdaderamente importante. Por eso decíamos el otro día, creo, que frente a la fealdad del odio, frente a la mentira, nosotros apostábamos por el bien de los valores que nos habían enseñado nuestros padres, por la verdad y por la belleza de esos valores. Estas declaraciones de Carmen Calvo seguramente no las habrá escuchado usted, quizá las pueda leer. No las habrá escuchado porque la agencia que las ha recogido, que es Europa Press, las ha servido en texto. Hemos entrecomillado exactamente como Europa Press las ha servido, pero no hemos encontrado la fuente audio. La fuente audio y visual de ese mitin de Carmen Calvo ante un grupo de gitanos y gitanas. Bueno, seguramente porque no han tenido tiempo de cortar el conjunto de la intervención en audiovisual. En lo Tendremos que a un fuere, gitano... ¿no? Pero, en fin, el jueves vendrá aquí el señor Losada, efectivamente, bien conocido por los... Yo me encuentro gitanos en todos los mítines de Vox y me encuentro gitanos, me encuentro mujeres, me encuentro homosexuales y me encuentro a personas que habían sido inmigrantes y que hoy son ciudadanos españoles que apoyan a Vox. Lo digo porque la gran manipulación empezó al día siguiente de la demostración de fuerza de Vox en Vistalegre. Recuerdo perfectamente cómo un periódico de tirada nacional al día siguiente publicó un titular que decía: Vox presenta un partido contra los inmigrantes, los catalanes y las mujeres.
Y se quedaron tan anchos. Es un titular literal de un periódico nacional. Ese efecto de demonización, que por otra parte ha sido bien conocido en Europa en estos últimos años en otras formaciones, se ha extendido y está tomando fuerza, evidentemente, en campaña electoral. En nuestra redacción han preparado un pequeño vídeo sobre cómo ha funcionado esta, unanimidad o casi unanimidad mediática en torno a Vox. Vamos a verlo. Si echamos la vista atrás, vemos que han sido muchas las informaciones aparecidas sobre Vox. Desde hace unos meses hemos leído infinidad de titulares. Eso sí, todos ellos con un denominador común: deslegitimar a Vox para extender el discurso del miedo. Esto es lo que hacía el diario.es, que habla de formación de ultraderecha con tintes extremistas. Por otro lado, desde La Vanguardia califican de ultra los votos de Vox. Desde el periódico, sin embargo, prefirieron dedicarles una portada a todo color con el llamado Alerta Ultra. Pero no solo ellos, porque desde que lograran el pacto a la andaluza, Vox ha estado en boca de todos. En El País, El Confidencial, El Economista y La Vanguardia, entre otros muchos. Y en televisión han pasado de la clandestinidad más absoluta a estar en boca de todos, casi a diario. Un ejemplo de ello tiene que ver con la manifestación que Vox celebró en Barcelona el pasado sábado, que ha suscitado reacciones en los grandes medios de comunicación. Televisión Española se refería al partido de Abascal como una formación de extrema derecha. El partido de extrema derecha también ha recibido críticas de la alcaldesa y del presidente de la Generalitat. Y en redes sociales, más periodistas no se quedan atrás, como Ignacio Escolar. Dice que la ultraderecha española ya tiene un partido de referencia y directamente y sin rodeos, el diario Público hace un jaque mate al partido Vox. También en Twitter, varios miembros de Adelante Jerez, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, limpiaron fregona en mano con agua y lejía la calle donde el día antes estuvieron miembros de Vox repartiendo propaganda. Según ellos, lo hicieron para desinfectar y limpiar los rastros de fascismo que dejaron los de Abascal. Pero como dijo Salvador Dalí, que hablen de mí, aunque sea mal. ¿Por qué no es Santiago Abascal de extrema derecha? Porque no lo soy, pero es que no tengo que justificarme. Es que no voy a perder un minuto de esta entrevista ni aquí, que sois gente amable y que no demonizáis a Vox, ni en cualquier otro sitio de explicar por qué yo no soy de extrema derecha. Yo soy un español que defiende a su país y que quiere libertad para los españoles y que trata de defender también los valores que nos han enseñado en nuestras casas. Y en eso coincido con millones de españoles. ¿Qué es España para usted, don Santiago? España es mi patria, es la herencia que me han dejado mis padres y es el futuro que espero dejar a mis hijos y quiero que sea un espacio de concordia. Expláyese, ¿qué España le quiere dejar usted a sus hijos? Y quiero dejarles una España unida, en primer lugar, y una España con los valores que estaban asentados en el sentido común y que se habían vivido en nuestras casas de una manera natural y que poco a poco, muy lentamente y sin que nos diéramos cuenta, se habían convertido en valores proscritos ante esa dictadura progre. Y por eso hemos venido a lanzar ese grito de libertad. Yo quiero unos hijos que puedan vivir en un país unido, que puedan vivir en libertad y que puedan hablar, por ejemplo, la lengua española en libertad. No digo porque quieran imponerles otra lengua, sino porque estén viendo a ver qué palabras utilizan y si la dictadura de la corrección política las permite. Es tan opresivo el sistema progre, han llegado tan lejos con las ideologías totalitarias, la de género, las de memoria histórica, que hay mucha gente que ha dicho basta ya y que se ha dado cuenta de que estaban de alguna manera como esa rana cocida lentamente en una cazuela y que no lo nota y no salta, porque poco a poco se va cociendo, no es como si echas una rana al agua caliente que inmediatamente salta. Y yo creo que eso es lo que nos estaba pasando a los españoles, pero nos hemos dado cuenta, yo creo que nos hemos dado cuenta a tiempo y probablemente nos hemos dado cuenta, entre otras cosas, por el golpe separatista en Cataluña. ¿Ustedes son conscientes de que probablemente en 20 años en el mundo las posibilidades que va a tener el poder político de controlar hasta el último rincón del pensamiento de todos nosotros van a hacer que o nos hemos preparado antes para esa situación o vamos a someternos probablemente a convertirnos en rebaños utilizables como turbas cuando sea del interés de los que manden? Sin ninguna duda. Yo creo que las nuevas tecnologías, el intento de acabar con el dinero físico, el intento de alejar las decisiones soberanas de las naciones, están detrás de todo eso.
de dificultar de una manera extraordinaria cualquier tipo de reacción. El impulso de la inmigración masiva para que, como se han atrevido a decir algunos grandes CEOs de multinacionales, se puedan abaratar los salarios. Yo creo que estamos ante el intento de unos pocos de mandar mucho y que los demás no tengamos ningún resorte, ninguna capacidad de reacción. Hay una cosa que es preciso, antes hablábamos de la necesidad de hacer un debate público racional, ¿verdad? Hay una cosa que es preciso subrayar, y es que al final la demonización tiene sus consecuencias, y sus consecuencias no están en papel impreso, están impresas en piedras, porque hay ataques físicos, claro. Y a partir de este momento quizá alguien debería tentarse la ropa sobre la forma en la que se plantean ciertas cuestiones. Vamos a ver un pequeño recordatorio de esos ataques físicos. La tensión crece por momentos y parece que cada vez se lo ponen más difícil a los de Santiago Abascal. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana un grupo de manifestantes rodeaban la cubierta de Leganés, precisamente el lugar que eligieron los de Vox para presentar a los candidatos que irán en sus listas en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Aunque también Vox ha sentido el desprecio y la intolerancia de la extrema izquierda y el separatismo más radical. Ocurría justo hace una semana en Barcelona. Los CDR, la CUP y los de Arran tenían planeado al dedillo el cinturón violento que formaron alrededor del acto de la formación de Abascal. Unas protestas que se saldaron con las víctimas de los que se encargaron de propagar el odio durante toda la mañana del sábado. Pero no solo el independentismo catalán ha puesto a Vox fuera de juego. También en la sala del Parlamento Europeo, mientras Ortega Smith daba una conferencia sobre la gran estafa del independentismo catalán, un grupo de feministas interrumpían el acto al grito de «Nuestros derechos no son negociables». Y otro ejemplo más de este hostigamiento se ha producido en Vallecas. Es allí donde radicales de izquierda, coordinados a través de las redes sociales, han organizado hasta 3 escraches en las últimas semanas contra las mesas informativas que Vox ha instalado en la zona. A esto se suma el goteo constante de ataques a varias de sus sedes y el boicot promovido contra algunos de los locales donde el partido organiza sus actos. Sin embargo, los de Abascal han demostrado que todo esto, ni las peleas, ni los gritos, ni los insultos, tampoco los empujones y ni siquiera las amenazas van a conseguir pararles. Porque dicen, la España viva es mucho más fuerte que los traidores. Yo no querría que esta entrevista terminara y Santiago Abascal tendrá que irse a dormir, imagino, sin hacer una serie de preguntas que se estará haciendo el común de los mortales. ¿Es verdad que Vox quiere que vayamos con armas por la calle? No es verdad. Y además, yo creo que está detrás de un intento de caricaturizarnos, de demonizarnos como personas violentas, como personas peligrosas. Yo estaba viendo ahí la imagen de los encapuchados, de los tipos embozados, amenazando, agrediendo. Ayer mismo agredieron a unos militantes en San Adrià de Besós. Y además quiero decir que suelen ser unos pequeños grupos frente a una multitud de Vox, frente a grandes auditorios de Vox, un grupito pequeño de 10, 15, 100 personas se junta contra nosotros. Y siempre se van ilesos, siempre se van sin que les pase nada. Y yo creo que eso dice mucho, ¿no? Porque se ha tratado de convertir a los militantes de Vox en gente peligrosa y extremista. No lo son, y además lo que son es gente muy valiente que no da un solo paso atrás. Yo estoy muy orgulloso. Y efectivamente, ya yendo a la pregunta que me decías, Vox lo único que ha hecho es apelar a la legítima defensa en el seno del hogar. Es decir, que cuando alguien es asaltado en su casa, no tiene que andar preguntando cuál es la intención del que ha entrado en su casa, no tiene que andar mirando qué tiene en las manos, si lleva un cuchillo, si lleva un arma. Y si tiene una posibilidad de defenderse, no solo tiene el derecho, es que tiene la obligación de defender a su familia. Algunos, y lo digo con pena porque cuando digo algunos me refiero, por ejemplo, a Albert Rivera y a Pablo Casado, han llegado a decir que nosotros lo que queríamos es que la gente llevara armas por las calles e incluso que Vox proponía tiroteos en los colegios. No han tenido ningún escrúpulo en sumarse a la demonización. Es decir, hoy está Vox contra todos, o mejor dicho, todos contra Vox. Pero eso que es algo que puede resultar triste, yo creo que también es una gigantesca oportunidad para ganar estas elecciones. Ese todos contra Vox dejará heridas en el caso de que el 29 de abril haya que sostener un hipotético gobierno como en Andalucía. Bueno, heridas va a dejar sin ninguna duda, pero nosotros no somos gente rencorosa. Bueno, usted, don Santiago, tenía un gesto más hosco hace unas semanas, ahora sonríe mucho más. Yo creo que cuando van bien las cosas... ¿Usted sabrá por qué? Uno sonríe más. Igual, ¿no? Son sus adversarios los que saben por qué. Y que uno se va haciendo más mayor también, le sale alguna que otra cana y
y adquiere cierta templanza. Bueno, no siempre es y luego también quizás estoy pensando condición como... consecutiva, ¿no? Porque aquí tienes un montón de canas y la templanza es relativa. Yo sonrío siempre. Efectivamente, eso es verdad. Igual también me siento un poco como no recuerdo ahora el nombre, el jefe del equipo A, ¿no? Cuando se fumaba el puro. Hombre, Aníbal, efectivamente, Aníbal. Aquí menos fumar puros, pero no porque no queramos. Vox ha tomado la bandera de la defensa de la caza, de los toros, etcétera, y da la impresión de que ha dejado completamente de lado algo que forma parte de la sensibilidad contemporánea de forma, en fin, inevitable, que es la sensibilidad ecológica, que curiosamente es una sensibilidad que el propio Abascal frecuenta y cultiva, y ahí no hay como una cierta contradicción ahí. Bueno, yo de hecho creo que quien hoy tiene una sensibilidad ecológica en España son fundamentalmente los hombres y mujeres de campo, los cazadores, los ganaderos, los agricultores. En la caza hemos visto un montón de barbaridades de vez en cuando. Bueno, claro, es que las hay. Y los primeros que lo denuncian son las asociaciones de cazadores. La Federación de Caza, en cuanto ve alguna barbaridad de esa, lo que hace es personarse y acusar al personaje en cuestión. Pero eso es, yo creo que esa es la anécdota, la caricatura, la extravagancia, por suerte. Yo creo que quienes hoy cuidan el campo son precisamente los cazadores, son quienes más quieren a los animales, son la gente del mundo rural y no quienes están en su casa con unas mascotas a las que probablemente no tratan tan bien. Don Santiago, ¿sabe usted cuál es prácticamente la primera causa ya de muerte por encima de los accidentes de tráfico en España? ¿Sabe qué es el suicidio? No lo sabía, ¿no? ¿Qué le sugiere a usted ese dato? Pues me sugiere desesperanza, fundamentalmente. Y por eso me preguntaban también por el caso del marido que ha acabado con la vida de su mujer. Y yo decía que yo me iba a negar a entrar en el debate de la desesperanza y de la muerte. Que nosotros, hoy precisamente, en quienes estamos pensando es en todas esas personas que están padeciendo graves enfermedades incurables, degenerativas, o que han perdido su trabajo y no tienen esperanza de volver a conseguirlo. Personas que están pasándolo muy mal, que no pueden llegar a fin de mes y a las que no se les puede de ninguna manera lanzar un mensaje de desesperanza. ¿Por qué cree usted que, o dónde encuentra usted la justificación a esa, esa enorme contradicción entre plantear todas aquellas cuestiones que producen infertilidad, que producen esterilidad, el aborto, la homosexualidad, el divorcio prácticamente sin condiciones, los anticonceptivos, todas esas cosas que hacen que la humanidad simplemente no se reproduzca y por tanto no sea sostenible? ¿Cómo es posible y dónde está la razón para que la izquierda apueste por eso al mismo tiempo que denuncia la enorme carencia demográfica en España? Bueno, yo la verdad es que asisto con perplejidad a ello, pero no soy capaz de desentrañar los motivos. Realmente me cuesta entender, y yo en esta misma sala he llegado a debatir con una representante de un partido animalista a la que le pregunté su posición en relación con el aborto. Y dijo que eso no tenía nada que ver. Bueno, ya no tenemos nada más que hablar, ¿no? Yo veo con preocupación cómo se apuesta por métodos de control demográfico y a la vez hay por ahí quienes, y nos lo llevan a los titulares de los periódicos, apuestan por la muerte de la muerte, tratando de hacernos creer que podemos ser inmortales, ¿no? Si eso fuera posible tendríamos que acabar con los que van a llegar, porque no íbamos a caber todos. Entonces es un debate complejo, creo que es más para intelectuales que para políticos. No es un debate para intelectuales, aunque también debería serlo, por cierto, la cuestión de la inmigración. Y como sobre esto hay muchísima confusión deliberada, seguramente porque Vox no siempre se explica bien y desde luego porque el enemigo lo aprovecha para hacer cosas como lo que hemos visto antes en boca de Carmen Calvo, sí me gustaría conocer con claridad la posición de Vox sobre la inmigración. En general, sobre los inmigrantes ilegales, sobre los menores inmigrantes no acompañados, etcétera. Es decir, esto es muy complicado de gobernar y con un muro no se para. Bueno, los muros no son solo físicos, los muros tienen que ser también de otra índole. Por ejemplo, hay que detener el efecto llamada. No se puede lanzar el mensaje al mundo de que el que entra en España ilegalmente permanece en España, puede tener sanidad gratuita y puede acabar recibiendo ayudas sociales y que al fin y a la postre puede acabar siendo regularizado. Ese es un mensaje absolutamente suicida. Entonces nuestra posición es muy clara, tan clara como que pensamos que España, que es nuestra patria, que es nuestra casa, es de los españoles y los españoles deciden quién entra en nuestra casa.
Y ese no es un gesto de egoísmo o de odio a los de fuera, es un gesto de amor a los de dentro, es un gesto que lo que trata es de preservar nuestra libertad, nuestra identidad, nuestra prosperidad. ¿Y ese los españoles, perdón, incluye también a la gente que ha llegado de fuera y se ha hecho española? Por supuesto, a la gente que ha entrado de una manera ordenada. Nosotros lo que decimos es que la inmigración tiene que ser regulada y que el que llama a la puerta de nuestra casa tiene que ser preguntado cómo se llama, qué piensa y a qué viene a hacer con nosotros. Y una vez que sepamos eso, decidiremos si le abrimos la puerta o no. El que entra pateando la puerta y pasando por encima de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene que irse inmediatamente, de forma expeditiva. Y por otro lado, lo que decimos es que la inmigración hay que regularla en función de las necesidades de la economía nacional. No estamos quizá en el momento en el que necesitemos esa inmigración y en función de la capacidad de adaptación del inmigrante. Por eso decía que hay que preguntarle qué es lo que tiene en la cabeza. Y nosotros sabemos qué tienen en la cabeza nuestros hermanos hispanoamericanos, tengan la nacionalidad española o no, son españoles de alguna forma, pero también sabemos lo que tienen en la cabeza muchos de los inmigrantes que proceden del norte de África o del África subsahariana. Y son cosas no solo muy distintas a las que tenemos nosotros, sino absolutamente incompatibles con nuestra manera de vivir. Algunos quieren llamar a eso xenofobia, islamofobia, que lo llamen como quieran, incluso quieren perseguir la opinión, como está ocurriéndole ahora a nuestro secretario general Javier Ortega, que está investigando la Fiscalía por haber dicho que estamos en contra de la invasión islamista, es decir, de aquellos que vienen a imponer la Sharia. Y nosotros no nos vamos a callar, no solo eso. El día que gobernemos vamos a acabar con esas leyes que nos quieren amordazar e intentaremos que haya otras leyes para perseguir a los cómplices de esa invasión islamista en España. No la cuestión de la invasión islamista, aunque quizás un poco, pero sí, desde luego, la cuestión de la inmigración. La perspectiva política de Vox choca muy ostensiblemente con la perspectiva política de la Unión Europea. ¿Vox piensa en un España-exit? No lo hemos planteado nunca. Vox no ha planteado ni la salida del euro ni la salida de la Unión Europea. Vox lo que plantea es una Europa construida y sostenida sobre sus raíces cristianas, sobre nuestra herencia, y también nuestras raíces tienen que ver con los Estados-nación. Pretender hacer tabla rasa, disolver los Estados-nación e ir a una unión de Estados federales, a los Estados Unidos de Europa, como dice Albert Rivera, es algo en lo que no nos van a encontrar, porque ahí sí estamos de acuerdo con ese artículo 2 de la Constitución que dice que España es indisoluble. No estamos planteando una recuperación total de la soberanía y una salida de la Unión Europea, pero sí creemos que una posición como la que podía ser la del Tratado de Niza, por ejemplo, era mucho más acorde a los intereses de España. Queremos una España fuerte y una España respetada. Y España hoy no es respetada. Yo creo que lo que está ocurriendo con Puigdemont es un ejemplo perfecto. Ha estado usted esta mañana en Antena 3 con Susana Griso. Y usted ha sido capaz de decirle que eso del aborto, que resulta que no hay derecho a matar a la criatura. Pero ¿cómo se le ocurre a usted decir esas cosas? Bueno, había un planteamiento de que era una injerencia. Decía, vosotros que estáis contra las injerencias del Estado, ¿cómo podéis plantear que hay una injerencia sobre la decisión de una madre? Y yo planteaba que la principal injerencia era la de la madre que quería decidir por esa otra vida que no le pertenece y que lleva dentro de ella, de la que solo es portadora. A mí me parece una cosa muy, muy evidente y probablemente habrá generado cierto escándalo, pero yo no puedo dejar de decirla, nos dé votos o nos los quite. Pero usted además es que se pasa mucho. Ha sido capaz de decirle además que el matrimonio es una cosa entre un hombre y una mujer. ¿Eso es lo que le explica usted a sus hijos en casa? Pues lo explico con toda claridad y no digo que les pueda llegar a convencer, pero son mis convicciones y algunos enseguida también etiquetan eso, le llaman a uno homófobo. Y nosotros creemos que puede haber perfectamente una regulación de una unión civil de parejas del mismo sexo, independientemente de que tengan entre ellos una relación sexual o no. Es decir, dos amigos que son viudos y quieren convivir, dos monjas. El Estado no se tiene que meter en lo que hace la gente debajo de las sábanas, pero creemos que la institución del matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que tiene que ser protegida. ¿Y por qué se atreve usted a decir estas cosas? Porque las pienso y porque tengo el deber de decirlas. ¿Sabe usted que alguna de estas cosas, probablemente si no se cambian las leyes de género que ha aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista, y por qué no los partidos también independentistas, pueden llevar a alguien a la cárcel? No tengo ninguna duda de que ese es el camino que algunos quieren seguir. Quieren que no podamos hablar de nuestros valores, quieren que no podamos hablar de inmigración y decidir quién entra en nuestro país, quieren que no podamos hablar de nuestro pasado histórico y nos quieren obligar a condenar a nuestros abuelos, solo a los de un bando, no a los del otro. Y yo creo que ese camino liberticida y totalitario, por mucho que se disfrace de democracia, es un camino que millones de españoles no están dispuestos a recorrer.
porque hay media España que no se resigna a morir. Entonces, ¿será usted crítico con lo que han hecho en Murcia, lo que acaban de hacer en Murcia, que es ponerse de acuerdo todos los partidos, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos, para incorporar al nuevo Estatuto de Murcia la Ley de Memoria Histórica y las leyes de género? Curiosamente, 2 días antes de que Pablo Casado vaya a Barcelona a volver a decir mintiendo que derogará la Ley de Memoria Histórica, la ley que, a pesar de pactarlo con Vox, no ha sido capaz de derogar en Andalucía y a la que además van a dotar presupuestariamente.